Hermanos, el Señor les bendiga, hermanos, este nuevo día. Como siempre, agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad, ¿verdad?, de poder estar aquí, aprendiendo cada día más de lo que Él nos exige, ¿verdad? Entonces, en esta mañana no voy a hablar mucho, ¿ya? Porque ya siempre me dicen cosas por ahí, ¿verdad? Entonces, hoy no voy a hablar mucho, hermanos, pero sí quiero que recordemos algunas cositas, de las cosas que hemos visto que nosotros son de las cosas que se miran en prekinder, ¿sí? O en sala cuna, creo yo, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero yo creo que son de las cosas que nosotros miramos en prekinder. Y lo primero que hemos visto, y créanme que el hecho de estar repitiendo los temas estos no es solo por repetirlos o por llenar un espacio, no, es porque ya lo hablamos, ustedes lo saben, todos lo sabemos, ya, decir, aquí no hay nadie que haya venido al Señor en esta semana, ¿no? Todos yo puedo asegurar que ya tenemos algún tiempecito de estar caminando en el conocimiento del Señor. Entonces, lo primero que nosotros vimos es que debemos obedecer a Dios. Y hoy voy a ir más rápido porque a veces me detengo mucho en cada uno de los temas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. O a menos, digamos, yo digo, Dios no necesita nada de mí. Dios no necesita nada de mí. Pero sí espera algo de mí. Por eso me dejó instrucciones. ¿Sí? Entonces, tengo que obedecer a Dios. Debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo, hermanos, para arrepentimiento y perdón de pecados. Tenemos que hacerlo, es una obligación la que tenemos, ¿verdad?, de poderle transmitir a otro nuestra experiencia en nuestra vida cristiana. ¿De dónde fue que el Señor nos sacó? Yo por lo menos, hermanos, yo le doy gracias a Dios, de que me haya sacado de donde me sacó. Porque ya lo hemos dicho, a estas alturas, si yo hubiera seguido como yo venía, yo ya estuviera muerto. ¿Sí? Pero en su misericordia, en su amor, Él dijo, a este lo pongo aquí mejor. ¿Sí? Y aquí es donde yo estoy, hermanos. Entonces, debemos obedecer a Dios, debemos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Debemos orar sin cesar. Son cosas, hermanos, que ya las sabemos. Pero no sé, yo no vivo con cada uno de ustedes para saber qué tanto nosotros estamos obedeciendo lo que Dios nos manda. Debemos ser siervos de Dios por amor y por gratitud, hermanos. Por amor y por gratitud. Porque como les decía, Él no necesita de nosotros. Debemos escudriñar las Escrituras. Debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Y debemos, hermanos, renovar nuestro entendimiento. Y el tema que nos trae el día de hoy aquí es que debemos valorar la muerte de Cristo. Y como yo no sé qué pasó, pero hay unas cosas ahí, como yo la tecnología no la puedo manejar. Entonces, les voy a decir más o menos porque tenía unas cosas que son importantes ahí. Pero, hermanos, a los cantos que teníamos hoy, decía yo, hay un montón de cosas que nosotros decimos. Hay un montón de cosas que nosotros cantamos. Levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, hacemos un montón de cosas. Pero, ¿qué tanta atención le ponemos realmente a lo que estamos cantando? Hay muchas cosas que nosotros ya las hacemos por inercia, mecánicamente las hacemos, ¿ya? Y a veces hasta creemos que Dios tiene obligación de darnos cierto tipo de bendiciones, ¿sí? Porque hasta malagradecidos somos, no hemos aprendido a ser agradecidos. Ahí vamos a tener una plática de repente que debemos ser agradecidos, ¿ya? Entonces, el tema de hoy, hermanos, es que debemos valorar la muerte de Cristo, hermanos.
Yo no sé, cuando yo estaba viendo esto, hermanos, decía yo, realmente todo lo que él tuvo que pasar, y era a mí, hermanos, al que es decir, si Dios no hubiera muerto en la cruz, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Cuál era el destino que teníamos nosotros? ¿Sí? Sin embargo, él venía anunciando su muerte, ¿sí? Venía anunciando su muerte, él ya sabía que era, y que era necesario ir, ¿ya? Porque tenía que padecer, ¿ya? O sea, no era nada gracioso, hermanos. Y les contaba la vez pasada, jugando, bueno, no jugando, sino que peloteando ahí, pateando la pelota con unos jóvenes de aquí. Me fui a pegar un estrellón ahí, hermanos, cabal abajo donde está la pantalla, que todavía me duele, hermanos, ¿ya? Para mí fue un dolor que no, en ese ratito no lo sentí. Y todavía fuimos a visitar a mi cuñado, pero cuando llegué a la casa, aquí así llevaba la muñeca, hermanos, y este dedo de este tamaño. Entonces se dio cuenta él sí que realmente me había golpeado. Pero son cuestiones, hermanos, porque cuando yo estaba viendo esto de la muerte de Cristo, digamos, él ya sabía que iba a morir. ¿Sí? Porque algunos podrán decir, pero es que era el plan de Dios, porque a veces así tomamos las cosas. Ya vimos la película de la Pasión de Cristo. ¿Ya? A mí me impactó, hermanos, y es una imagen que nunca se me ha borrado. Es cuando el gorila ese que lo estaba castigando le pega el chicotazo, ¿sí? Y se le queda pegado y se lo despega, ¿sí? Eso fue lo que a mí me impactó. Pero ¿qué hice yo? Sí me impactó, pero nunca me puse a pensar que qué pasaría si hubiera pasado por todo eso, hermanos. Yo no hubiera aguantado, hermanos. Y él, ese sufrimiento que tuvo, digamos, la crisis, que fue más o menos como de un poquito menos de 24 horas, ¿ya? Hermanos, desvelado, sin comer, sin beber nada, insultado, golpeado, escupido, ¿sí? Entonces dije yo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que aprender para poder valorar la muerte de Cristo? En primer lugar, tengo que entender, hermanos, que el juicio criminal al que a él fue sometido, digamos, ¿qué pasaría si a mí me someten a un juicio legal como el que a él fue? Porque se violaron todos sus derechos y se saltaron la ley exactamente como sucede ahora, ¿sí? Pero no es gracia, hermanos, estar sometido a un juicio injusto, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo acusaron al principio de una cosa y lo revolvieron todo y lo resultaron condenando por otra cosa, ¿sí? Con testigos falsos. Es decir, hermanos, yo no me puedo imaginar estar metido en un lío con la ley de esa naturaleza. ¿Ya? Y todo esto, hermanos, es necesario que nosotros... Yo tenía un montón de cosas ahí, pero como les digo, yo para esto no sirvo, ¿verdad? Para la tecnología. Entonces, había un montón de cosas, de detalles que tienen que ver con la ley. Porque la historia nosotros ya la sabemos. La sabemos y la sabemos de memoria, ¿sí? La historia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho al conocer esa historia del juicio injusto? ¿Ya? Porque luego viene la parte de su salud, ¿sí? ¿Qué pasó desde que él fue a orar al monte y encontró a sus 3 discípulos ahí, dormidos? Porque mire, hay mucha gente que se ha dedicado ahorita a hacer este tipo de estudios, abogados de renombre y médicos, científicos también, que han estado unos por un lado viendo lo que pasó con el juicio criminal y luego lo otro, lo que pasó con todo el padecimiento físico que él tuvo, ¿ya? Entonces, hermano, es necesario, y al que le interese, por supuesto, al que le interese puede meterse a investigar, a leer, ¿ya? Y ponerse en el lugar, es que esa es la otra cosa, hermanos, que no hemos aprendido a ponernos en los zapatos de los demás,
¿Sí? No hemos aprendido, hermanos. No hemos aprendido a ponernos en los zapatos de los demás, ¿ya? Y por eso es que les decía yo en el trabajo, el problema es que solo alguien sube un puestecito, ni siquiera es un puestezón, ¿va? Ya, un puestecito, ahí está, ¿ya? Ni siquiera mando medio, ahí, pero le dieron un puesto. Con ese puestecito que subió, hermanos, ya se creen ministros, ya se creen los ministros. Ya les resultan gritando a medio mundo. ¿Ya? Primero, pensando que ahí van a pasar toda la vida. ¿Ya? En el trabajo. Segundo, pensando que uno es eterno. Hoy estoy aquí, mañana, no sé. ¿Ya? Pero son cosas, hermanos, que por lo menos a mí me han estado ayudando a valorar realmente la muerte de Cristo, hermanos. ¿Ya? Que yo ya no cante solo ya nomás salir de ahí para allá y regreso a la casa y sigo siendo el mismo, hermanos. ¿Ya? Sino que tratar de que cuando yo cante algo y se lo cante a mi Dios, hermanos, pueda haber algo diferente, ¿ya? Que la gente pueda ver algo diferente en mí, ¿ya? Es decir, porque a veces también, ¿por qué no tenemos valor de hablarle del Evangelio? Hay quienes en el trabajo ni siquiera saben que somos cristianos, hermanos, ¿ya? Ni siquiera saben. Ni se lo imaginan. ¿Por qué? Porque nos comportamos igual que ellos. ¿Sí? Pero nosotros somos cristianos. ¿Ya? Y como le decía yo a una doctora esta semana, hay un montón de cristianos que andamos jugando al cristianito, hermanos. Andamos jugando al cristianito. ¿Ya? Ay, que Dios lo bendiga. Así en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es de nuestra vida, hermanos? La verdadera vida que solo nosotros sabemos y que Dios también la conoce. ¿Ya? Hay un montón de líderes, hermanos, que solo andan jugando también al liderazgo. ¿Ya? Hermanos, yo creo que ya es tiempo que realmente nosotros nos definamos quiénes somos delante de Dios, para qué es que Él nos tiene aquí, por qué es que Él nos da la oportunidad hasta este día y a esta hora, ¿sí?, de tenernos, ¿sí?, en su redil. Entonces, hermanos, cuando habla Lucas, que es el único que habla de todo el padecimiento de Jesús, casi todo el padecimiento, entonces aparece que su sufrimiento, ahí está, entonces, ahí está, ahí creo que empieza. Debemos valorar la muerte de Cristo. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros saber, hermanos? Es decir, ¿y qué necesitamos ver? Porque de tal manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahorita, hermanos, yo sí le voy a pedir un favor. Olvídese del que tiene a la par, olvídese del que tiene atrás, olvídese del que tiene adelante, olvídese de que su hijo está ahí en la clase. No, hermanos, concéntrese en usted nada más, ¿ya? Porque recuérdese que el día que nosotros nos presentemos a juicio es personal, hermanos. Eso va a ser personal, ¿ya? Y los que somos padres tenemos una gran responsabilidad para poderle transmitir a nuestros hijos, ¿sí?, para que cuando ellos crezcan no anden jugando al cristianito, y que donde sea que ellos se encuentren, ellos se puedan conducir como verdaderos hijos de Dios, hermanos, ¿ya? Y que puedan bendecir la vida de aquellos que no conocen nada de Dios, y algunos que ni quieren saber nada de Dios, ¿ya? Porque estamos obligados a transmitirle a nuestros hijos, hermanos, los principios. ¿Y qué es lo que Dios nos exige? Y enseñarles a ellos también que Dios no les está pidiendo nada por favor, ni les va a pedir nada por favor. Dios solo habla y punto. Si yo quiero obedecer, bueno, y si no, pues no. ¿Se va a enojar él? No. Lo único es que, como dice Carlitos a veces, que nosotros, hermanos, seamos capaces de poder causar una sonrisa, ¿sí?, en el rostro de Dios, ¿ya? Y que no a cada rato ustedes, ay, Gustavo, otra vez, ¿ya? Pero ama tanto a Gustavo, ¿ya?, que le da otra oportunidad, ¿ya? Y viene Gustavo y abusa de esas oportunidades que Dios les da. Entonces de repente
me hace entender, porque eso es lo que Dios tiene, hermanos. Y si Dios tiene un propósito especial, especial para su vida, créame que Dios lo va a hacer entender. Dios lo va a hacer entender. ¿Cómo? No me pregunte a mí, ¿verdad? Yo digo que sí puedo tomar agua con esto, ¿va? Entonces, hermanos, ahí, en la siguiente, no es ahí, ahí, más o menos, creo que fue donde empezó la crisis. Y recuerden, hermanos, que él era 100% humano también. Y como humano, él ya sabía qué era lo que iba a pasar al otro día, por qué era todo lo que él iba a pasar, qué era lo que le iban a hacer. ¿Ya? Entonces resulta que él está ahí con sus discípulos. ¿Y por qué le decía yo, hermano, que se olvidara del que tiene al frente, que tiene al lado y todo eso? Porque yo quisiera, hermanos, que por unos segundos usted se pusiera en el lugar de los personajes que están ahí. Yo escogí esta película porque según los expertos, no yo, según los expertos es la que más se asemeja a la verdadera historia. ¿Ya? Por eso fue que yo escogí esta. ¿Ya? Porque la historia todos la hemos leído, ¿sí o no? O levante la mano alguien que no haya leído. ¿No? Todos. ¿Ya? Todos sabemos la historia. Bueno, entonces él se juntó ahí, ¿verdad? ¿Cuál hubiera sido, hermanos, nuestro comportamiento? ¿Cuál hubiera sido nuestro comportamiento si nosotros hubiéramos estado sentados ahí en el lugar de uno de los que están ahí? ¿Ya? ¿Y qué lugar hubiéramos ocupado? ¿Qué lugar hubiéramos ocupado? ¿Ya? ¿Y qué hubiéramos estado pensando en ese momento? ¿Ya? ¿O nos hubiéramos estado durmiendo? ¿Ah? ¿O hubiéramos estado cabeceando ahí? ¿Ah? Porque a veces le pedimos que venga, ¿sí? ¿Y qué vamos a estar haciendo? ¿Para qué? Porque ahorita estábamos cantando el segundo que se cantaron, decía yo, bueno, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Porque las letras tienen un sentido, hermanos, tienen un sentido, y no es solo para que nosotros la cantemos y la repitamos, ¿ya? Sino que nosotros veamos qué es lo que estamos cantando, porque a veces no sabemos ni qué es lo que cantamos. No les digo, pues, a veces es pura mecánica y por pura inercia vamos, ¿ya? Por pura inercia. Entonces, él se sentó ahí con sus discípulos, con algunos tenía más confianza que con otros, ¿ya? Hasta resultó, después es que, perdón hermanos, pero ahí está. No sé si se mira bien porque también, no sé. Dice que en ese momento, hermanos, dice que Dios sudó como sangre y que caían las gotas a la tierra. ¿Eh? Entonces, pareciera como que es algo de novelesco, ¿ah? ¿Cómo es eso de que uno va a sudar sangre? Científicamente, hermanos, está comprobado que sí se puede sudar sangre, pero tiene que ser un grado de estrés que tiene la persona. Imagínense, hermanos, yo nunca he visto sudar a ninguna persona. He conocido personas estresadas, ¿sí? Y que están ahí, ya les da el patatush, ¿sí? Pero, hermanos, yo nunca he visto a alguien sudando sangre. Entonces digo yo, el nivel de estrés que Jesús tuvo en ese momento, sabiendo, porque él sabía lo que le faltaba poco para padecer, hermanos, ¿ya? Dice que sudó como sangre. Y científicamente está demostrado que sí se puede. Pero el nivel de estrés tiene que ser tan grande que pasan un montón de cosas en el cuerpo, ¿sí? Que es posible poder sudar como sangre. ¿Ya? Se mezcla el sudor con la sangre y no sé qué explota ahí. Lástima que no les pude leer esa parte porque tampoco soy médico. Pero hermanos, lo que quiero es que sí nos pongamos a pensar realmente que lo que él pasó, hermanos, no cualquiera lo hubiera, yo no lo hubiera soportado, hermanos, ni por amor a ustedes. ¿Ya? Pero Jesús
por amor a nosotros, hermanos, por amor a nosotros, se sometió a todo eso que vamos a ver en algún momento. Y usted ya sabe la historia, hermano, ¿ya? Y el calor que no le va a quitar la atención tampoco, ¿ya? Porque fue a orar, hermanos, estuvo orando y estaba orando a su padre, sabiendo que era lo porque quería y no muy quería. La parte humana a él le decía que no quería, él no quería pasar por eso, ¿sí? Pero lo único que él quería era que se hiciera la voluntad de su padre. Era lo único, ¿ya? Era lo único que él quería. ¿Qué iba a sucederle? ¿Qué le iban a hacer? Eso no le importaba. Lo que él quería era hacer la voluntad de su padre, ¿ya? Y hermanos, lástima, ahí no sé cómo se ve desde allá. Creo que no se mira. Pero bueno, imagínese usted, hermano. Entonces, ahora, como no se mira ahí, hágase usted la imagen. Hágase usted la imagen de Jesús orando, ¿sí? Orando, antes de que lo apresaran, sudando como gotas de sangre, ¿ya? Por ustedes y por mí, ¿ya? Entonces, sí, ahí no se nota. Pero, hermanos, y luego aparece ahí un muchachón, un traidor. Se me pasó. Que me volvió a pasar. Hermanos, así que ahí está. Ese muchachón vino y por interés de dinero, traduciéndolo al español, ¿verdad? Por amor al dinerito, vino y le dijo: señores, yo se los entrego, ya él va a estar en tal lugar y al que yo le dé un besito aquí, ¿ya? Ese es, ¿ya? Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, traicionamos a nuestro Dios con nuestras actitudes? ¿Ya? Porque digamos, a veces, tal vez uno no lo piensa, así como decía mi abuelita, a mí me importa un comino lo que piensen los vecinos, decía mi abuelita, ¿ya? Y a veces nosotros, tal vez, no decimos, me importa un comino la muerte de Cristo. Hermanos, pero con lo que hacemos, con nuestras actitudes, realmente nosotros nos vale un comino la muerte de Cristo, hermanos. ¿Eh? Entonces, este muchachón y lo vendió por unas monedas, después se arrepintió, pero quiso ir a devolver lo que le habían dado, lo mandaron, perdón la palabra, lo mandaron al carajo, le dijeron que ya no querían nada, ¿ya? ¿Y qué pasó? Él estaba, su conciencia no lo dejaba, ¿sí? Y tomó la determinación de quitarse la vida, ¿ya? Y muchos de nosotros, hermanos, nos pasa lo de Sansón también, ¿ya? Lo de Sansón. Dios bendijo a Sansón desde el vientre de su madre y lo escogió para él y todo lo que las bendiciones que le dio, ¿sí? Sansón, hasta piojito creo que le hacía Dalila ahí, ¿ya? Y llegaron aquellos porque él pensó que su poder estaba en el pelo, ¿sí? Y, se la volaron, dijeron, ya lo tenemos, ¿ya? Lo metieron como que era animal al molino, ¿no? Porque eso era lo que hacía el molino, ¿no? Daban vueltas, ruedas, no sé qué era lo que molían ahí, pero daban vueltas a una gran cosa, ¿ya? Y de repente resulta que los filisteos hicieron una gran pachanga, ¿ya? Una gran pachanga hicieron los filisteos, ¿ya? Y dijeron, traigan a Sansón para que nos divierta. Después de todo lo que Dios había hecho por él, hasta de payaso le sirvió a los filisteos, ¿ya? Y yo me imagino a Sansón, ¿ya? Todo choco, ¿ya? Sin ojos, pero el pelo tal vez le empezaba a salir, ¿ya? Y ahí iba Sansón a divertir a los filisteos, ¿verdad? Ahí iba, ¿ya? Pero Dios, hermanos, ¿ya? Se arrepintió Sansón, pero ya era demasiado tarde. Que a nosotros no nos suceda, hermanos, que vamos a querer hacer un montón vamos a querer hacer cuando ya no podamos,
cuando ya sea demasiado tarde. ¿Ya? Porque Sansón llegó ahí, pero como Dios en su misericordia, ¿ah?, nos sigue amando. ¿Ya? Vino Sansón ahí, choco, todo hediondo, no sé cuántos años tenía de no bañarse. Había un patojito ahí, ¿sí? Había un patojito. Dijo, vení, mira, poneme entre las dos columnas. Ahí poneme, ahí quiero que me pongas. ¿Ya? Ah, sí, dijo aquel, ¿va? Lo puso ahí. No tenía el pelo, o sea, él entendió que su fuerza no estaba en el pelo, en su cabellera. ¿Sí? Y dice la palabra que ahí murieron más filisteos de los que él había matado en las batallas. Pero ¿qué pasó? Él también se fue con Pancho. ¿Ya? Que eso no nos suceda a nosotros, hermanos, porque a veces parece divertido, pero yo sí les llamo a la reflexión, ¿ya? Que a nosotros no nos pase lo de este muchachón y que no nos pase lo que le pasó a Sansón. ¿Ya? Es decir, que le demos a Dios lo que Él se merece, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque Él nos conoce, hermanos, Él nos conoce. ¿Ya? ¿Usted cree que a Dios le interesa cuánto viene a echar usted aquí a la canasta? No, pero Él mira su corazón. ¿Usted cree que a Dios le interesa que esté aquí todos los domingos? Dios mira su corazón. ¿Ya? Claro, hay un mandato también, ¿verdad? Debemos congregarnos, no como otros tienen por costumbre. Debemos congregarnos. Esa va a ser otra plática de otro, debemos. ¿Ya? Pero, hermanos, Dios nos ama. Dios es bueno. Dios ha sido bueno, es y será bueno. Y por su amor y por su misericordia, Él nos toma en cuenta a nosotros. Nos ha tomado en cuenta. ¿Ya? Solo cumplamos con nuestras responsabilidades, hermanos. Y, como hoy dije que no iba a hablar mucho, ahorita solo quiero, hermanos, que usted vaya siguiendo la secuencia de la historia, pero que en cada, digamos, si ahí aparece cuando él va con la cruz y había un montón de gente aquí, de mirones, si nosotros fuéramos uno de esos mirones y él va pasando con la cruz ahí, ¿ya? O somos mirones o somos de los soldados, ¿sí? O somos aquel que llamaron para que le ayudara, ¿ya? Que nosotros nos ubiquemos, hermanos, en todas las imágenes que nosotros vamos a ver ahorita, cuál hubiera sido o dónde nosotros nos hubiéramos ubicado. ¿Ya? La historia la sabemos, hermanos. Fue apresado injustamente. Según los expertos, se violaron. Para principiar, en el derecho romano no permitía que alguien fuera apresado en la noche. Y los juicios se tenían que hacer de día. Sin embargo, a él, en menos de 24 horas, según los expertos, a 7 juicios le hicieron. 7 juicios. Le hicieron 7 juicios. Fue juzgado. Fue sentenciado. Y fue colgado en la cruz en menos de 24 horas. Así, entonces yo decía, un juicio express. Es un juicio express, hermanos. ¿Ya? Con testigos falsos, porque también, si uno lee la historia, hubo testigos falsos. ¿Ya? Había entre el, ¿cómo es que le llaman? Entre el jurado creo que es, ¿verdad? Entre el jurado había gente que Jesús conocía y que pudieron haber hablado por él. ¿Ya? Pero no. Entonces, ubiquémonos, hermanos, ubiquémonos en cada una de las imágenes, que lástima que no se miran bien. ¿Ya? Cómo fue que él fue apresado, cómo fue tratado, golpeado, escupido, un montón de cosas. ¿Ya? Los señalamientos que le hicieron, gente que no tenía derecho a juzgar a nadie, lo juzgó. ¿Ya? Porque estos cuates del Sanedrín, sus funciones no eran juzgar ni dictar pena de muerte. ¿Ya? Fue castigado, hermanos, y cuando a él lo empezaron, hermanos, porque Poncio Pilato, el cobarde, él, lo único que él decía que podía haber hecho, porque él reconoció que no encontraba nada que lo culpara. ¿Ya? Entonces, él lo único
que había pensado era que lo flagelaran, que lo flagelaran. ¿Ya? Pero por la presión de la gente, él resultó condenándolo a muerte. ¿Ya? Y el flagelo, hermanos, eso pues, ustedes que les gusta la tecnología, se pueden meter a internet, eran unos chicotes que tenían entre 4 y 7 filas, ¿sí? 7 filas. Y dice que esos tenían huesos incrustados y en la punta unas chibolas de plomo. Pero eran tan expertos esos romanos para aplicar el castigo que cuidaban no golpearles los pulmones, porque sabían que aceleraban la muerte, ¿sí?, del sentenciado. ¿Por qué? Porque para ellos la gracia era que la muerte fuera lo más lento que fuera posible. ¿Ya? Es más, a ellos cada año les permitían que agarraran a un reo y lo usaran como juguete. ¿Ya? Que hicieran con él lo que se les daba la gana. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Ya? Entonces, todo lo que él pasó, hermanos, no se puede, digamos, comparar. Dice que los romanos eran sanguinarios. Ellos, el sacrificio de la cruz, lo aprendieron de otro pueblo. Según dice, era de los persas. Pero dice que ellos lo perfeccionaron. ¿Sí? Lo perfeccionaron. ¿Ya? Y por eso, que no se mira nada, pero bueno, solo imagínenselo, hermanos. Por eso les decía, nosotros conocemos la historia. Conocemos la historia y la historia es clara y nos dice que es lo que estaba pasando. Fue castigado, hermanos, y se turnaban, ellos se turnaban para golpearlo, ¿ya? Entonces, y cuando lo quisieron, lo soltaron, como todo el piso estaba lleno de sangre, cuando a él dejaron de castigarlo, hermanos, él cayó ahí, ¿ya? Y después de todo eso que él había pasado, fue cuando le entregaron la cruz. ¿Ya? Entonces, también conocemos la historia, la corona de espinas que le pusieron, hermanos. Dicen los investigadores que más o menos las espinas tenían entre 2 y 3 centímetros. Entre 2 y 3 centímetros. Y como dice que esta parte del cuero cabelludo es bien, hay muchos vasitos. Hay muchos vasitos de sangre. Cuando a él le pusieron la corona, fue otro río de sangre, ¿ya? Y algunos dicen que hasta con un palo le dieron para que realmente se le incrustaran las espinas en su cabeza, ¿ya? Que afectó toda la parte circular de su cabeza. Y hermanos, cuando uno mira todas estas cosas, y si no vio las imágenes aquí, mire la película, hermano, mírela. ¿Ya? Y ya les digo, yo agarré estas imágenes porque según los expertos son las que más se asemeja a la realidad, a lo que pudo haber pasado. ¿Ya? Entonces, que nosotros, hermanos, podamos realmente ya ubicarnos, hermanos, ubiquémonos. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nos identificamos como hijos de Dios? ¿Eh? Porque ahorita, levánteme la mano aquí, ¿quién es un hijo de Dios? Levántela bien, hermano, decir que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Ya, somos hijos de Dios. Ya. Entonces, hermanos, nosotros, si somos hijos de Dios, como hay hijos desobedientes y hay hijos obedientes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos seguir caminando como nosotros consideremos, ¿ya? O acatamos sus órdenes o seguimos viviendo como nosotros querramos. Y ahí está, hermanos, todo lo que él pasó. Ahí lo siguieron golpeando, aún cargando él la cruz. Y dice que el camino no era muy largo, eran como 6 cuadras, las que él tenía que caminar, ¿ya? Pero imagínense el cuadro, sin haber dormido, sin haber comido, sin haber bebido nada, ¿ya? Entonces, él, encima de todo eso, tuvo que haber cargado una cruz, ¿ya? Que tenía un peso.
que era como, según algunos, era como de 300 libras. ¿Ya? Y no era madera cepillada, era madera rústica, porque recuérdense que también él se cayó 3 veces. Y dice que cuando caía, sin duda, dicen ellos, es decir, cuando uno se cae y se va de frente y cargando esa cruz, ¿sí? Es decir, en algunas oportunidades ha de haber caído de cara, hermanos, ha de haber caído de cara, ¿ya? Porque ya en los últimos momentos dice que él ya no, ya su fuerza ya estaba mermada su fuerza. Entonces, hermanos, eh, sí es necesario que nosotros podamos, esa es una de las caídas, lástima que no se mira, ahí ya le estaban ayudando, ¿ya? Entonces, pero siempre hay gente que va ahí, viendo qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, hermanos, para poder valorar realmente la muerte de Cristo, tenemos que imaginarnos la historia que conocemos, qué fue lo que pudo haber pasado, y porque solo así, hermanos, solo así, sabiendo qué fue lo que Él pasó para nuestro beneficio, entonces nosotros vamos a poder cumplir con los mandamientos que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y que esto va a redundar, hermanos, para que realmente la iglesia empiece ya a crecer, para que empecemos nosotros a madurar, ¿sí? Empecemos a madurar, enseñarle a nuestros hijos qué es lo que es la vida cristiana. Porque primero, los hijos lo tienen que ver en la casa, ¿sí? Y muchas veces sin necesidad que uno les diga nada, ¿sí? Ellos son observadores, hermanos, ellos son observadores. Y a veces no le dicen a uno porque uno es el papá, ¿ya? Pero el ejemplo que nosotros les demos, hermanos, es, es, eh, es muy importante, es muy importante, es muy importante. Luego viene, hermanos, y lo clavan y el, el- el escritor dice que los clavos no tenían punta así, puntudos como una aguja, digamos, sino que eran chatos, ¿sí? Y dice que tenían más o menos como 9 pulgadas, ¿ya? Entonces, y algunos creen que la mayoría, dice el escritor, cree que aquí le metieron los clavos, pero un cuerpo colgado no resiste. Entonces, y el concepto que tenían de mano, el concepto de la mano empezaba desde aquí, ¿ya? Entonces él fue clavado aquí, ¿ya? Y él fue clavado porque era lo peor que hacían, porque algunos que habían cometido peores delitos, los amarraban, ¿ya? Y ahí todavía los tengo. Pero pónganle ahí, digamos, hay todavía le ensartaron la lanza, pero quiero llegar a una parte, hermanos, donde está ahí. Esa parte donde ahí en la fotografía aparece que él apoyaba sus pies, en el tiempo de Jesús dice que eso no existía, porque según algunos escritores, esa parte donde apoyaban los pies apareció hasta en el siglo IV. Quiere decir que a él le tuvieron que doblar sus pies, por eso era que no tenía las piernas rectas, ¿verdad? Sino que un poco, ¿cómo se le podría decir? Un poco así, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder meter el clavo que agarrara los dos pies, ¿ya? Entonces, y de ahí, hermanos, pues ya sabemos todo lo que pasó después de que después de que él murió. Pero lo que yo quería, hermanos, en esta mañana, era de que realmente nosotros aprendiéramos a valorar el sacrificio que Jesús hizo por por todos nosotros, ¿verdad? Porque yo no me imagino a María viendo a su hijo, ¿ya? Porque nosotros somos padres también, hermanos, ¿ya? Viendo a María, todo el sacrificio, por todo lo que tuvo que pasar su hijo, él que lo hizo por amor a nosotros,
¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo en gratitud a ese sacrificio? ¿Ya? En la medida, hermanos, y yo se lo explicaba a mi hijo y platicábamos con él. En la medida en que nosotros podamos valorar la muerte de Cristo, así va a ser nuestra reacción, porque siempre va a haber una reacción. ¿Sí? Si el sacrificio de Cristo, nosotros le damos un valor de este tamaño, ¿cuál va a ser nuestra reacción? De este tamaño. ¿Sí? Porque algunos hermanos hasta la espalda creo que le damos, hasta la espalda le damos a Cristo. ¿Ya? Yo siempre he dicho, Dios a uno le habla de frente le habla. ¿Ya? El problema es que a veces nosotros somos los que le damos la espalda. ¿Ya? Como que no fuera con nosotros, como que no fuera con nosotros. ¿Ya? Entonces, hermanos, yo hasta aquí llego, pero sí, los invito, hermanos, los invito a que cada uno podamos, hacia ahí también, que cada uno de nosotros, hermanos, eh, podamos, y es que van a depender muchas cosas de ahí, ¿verdad? De que nosotros, de cuál es el valor que nosotros le damos a la muerte de Cristo. ¿Ya? Muchas cosas van a depender de cuál va a ser nuestra conducta, nuestro comportamiento delante de Él. ¿Ya? A mí no me interesa qué es lo que Mario piense de mí, no me interesa, o el hermano Alex, no me interesa, pero sí me preocupa qué es lo que Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo de mí en este momento? Eso sí me preocupa. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo sé, yo lo sé. Por eso les decía, aquí no habemos cristianos de un año o de 10 meses, no sé, eso es lo que yo asumo. ¿Sí? Eso es lo que yo asumo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos qué es lo que estamos haciendo, a qué, cuál es nuestro compromiso delante de Dios, porque hemos escuchado, hermanos, hemos escuchado un montón de cosas de lo que Dios nos manda. ¿Ya? Entonces, esa es la única invitación, que nosotros podamos meditar y pensar qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Porque sí espera algo, hermanos, sí espera algo. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que hayamos podido aprender algo, algo en esta mañana, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos.